Muy buenas tardes, querido auditorio, que el día de hoy nos escucha y nos ve por este su programa, Praxis te asesora. El día de hoy estaremos hablando de un tema de muchísima trascendencia para la sociedad en general, sobre todo por las implicaciones que tiene para las familias. Para ello, desde luego, voy a permitirme presentar a nuestra invitada, a la maestra Victoria Hernández Antonio, a quien desde luego le agradezco la atención de que nos acompañe precisamente para hablar de un tema como es la intervención sistémica en casos de violencia familiar. Recordemos que desafortunadamente en la actualidad es una cuestión que de alguna manera se está presentando ya como algo muy cotidiano, ¿no? Y precisamente de ahí la razón por la cual la invitáramos para que nos hablara de este tema. Pero previamente a que ella comience su exposición, voy a leer una breve semblanza de las actividades que ha realizado para que también conozcan cuáles son las actividades que ella ha realizado, de qué manera se ha desempeñado y que efectivamente es una persona experta en el tema, ¿no? La maestra es licenciada en Psicología General por la Universidad Regional del Sureste, tiene una maestría en Terapia Familiar del Centro de Terapia Familiar y de Pareja, tiene un diplomado en Terapia Familiar del Centro de Terapia Familiar y de Pareja, tiene un diplomado en Políticas Públicas con Perspectiva de Género por parte del IMO, un diplomado en Justicia Restaurativa por parte de la USAID, diplomado en Métodos Alternos de Solución de Conflictos, Conciliación, Mediación y Justicia Restaurativa por parte de la USAID, diplomado en Terapia Familiar en Centro de Terapia Familiar y de Pareja, curso internacional, Introducción a las Prácticas Restaurativas, facilitando círculos, reuniones restaurativas, reuniones de grupo familiar por el Instituto Latinoamericano de Políticas Restaurativas, de Prácticas Restaurativas Perú, IPR. Se ha desempeñado como capacitadora en temas de prevención del delito, facilitadora en procesos restaurativos con víctimas y ofensores en delitos no graves, perito psicóloga psicoterapéutica en Fiscalía General de Justicia del Estado, durante 10 años realizando tratamiento psicológico en la atención de víctimas de delitos graves. Ha impartido diferentes charlas, cursos, talleres y conferencias en instituciones públicas y privadas. Actualmente en la consulta privada, psicóloga y psicoterapéutica en ejercicio desde el año 2005. Pues gracias, maestra, por acompañarnos y sobre todo por compartir esta parte que mencionaba yo hace unos minutos. Es muy importante para que también la sociedad conozca realmente esta situación que de alguna manera se está presentando de manera cotidiana, ¿no? Para lo cual, pues primero me gustaría que nos manejara una introducción realmente qué es la intervención sistémica en casos de violencia familiar y posteriormente nos pueda ir explicando qué podemos hacer cuando nos enfrentemos en un caso de esta naturaleza. Ok, bueno, prácticamente lo que hacemos nosotros los terapeutas familiares es a través de diversas técnicas, trabajamos con las personas que han sido en algún momento víctimas de violencia familiar. Sabemos que en nuestra sociedad oaxaqueña pues los índices están bastante elevados, sin embargo también es importante que las personas sepan a dónde acudir, sepan de qué forma se pueden tratar, sepan por ejemplo iniciar con sus redes de apoyo, que es muy importante, y por eso precisamente es como en este programa pues la intención, ¿no? Nosotros a través de lo que hacemos desde la psicología, desde la psicoterapia, aportar aquí a Praxis, a este programa, aportar nuestra información y también que la gente sepa qué es violencia, ¿no? Porque muchas veces lo vemos como algo naturalizado en nuestra sociedad, o sea, hay relaciones que se dan donde hay situaciones donde se presenta la violencia y decimos no es normal,
pero también es importante que la gente sepa que la violencia tiene que ver con precisamente un ejercicio de poder de una persona, de un miembro de la familia hacia otra. Pero también sabemos que la violencia se da en diferentes contextos, en diferentes ámbitos sociales, económicos, en diferentes estatus económicos. Entonces, la violencia está presente en muchos lugares. Entonces, cuando nosotros hablamos de una intervención sistémica, hablamos de que nosotros trabajamos con diferentes técnicas que permiten que en este caso las mujeres o los hombres que han sufrido violencia puedan tener como una sanación a este problema de salud pública que tenemos actualmente. Sí, de alguna manera menciona esta parte que tiene que ver con los fenómenos de sanación, ¿no? Pero sobre todo para el público que nos está escuchando, creo que la importancia estriba en saber, bueno, de alguna forma, cuáles son los más altos índices o que se dan en el caso de violencia entre la familia, ¿no? Usted mencionaba que de alguna manera también hay un fenómeno que es de llamar la atención. De repente pareciera que nosotros, es decir, si nos incluimos, vemos como algo natural que se dé este fenómeno de la violencia, cuando realmente no puede ser así, porque también en la violencia también podemos pensar que se va dando de manera gradual, ¿no? Es decir, de un menor grado a un mayor grado, hasta incluso han llegado casos de que se ha privado de la vida a una persona. Y no me refiero nada más al tema de violencia del hombre hacia la mujer, que creo que es el índice más alto, sino que se da en distintos aspectos, ¿no? No sé qué opina en relación a este punto. Ok, de lo que yo he visto en la práctica, el más alto índice, por supuesto que lo ocupan las mujeres. Como usted bien dice, las estadísticas nos dicen que es más alto el porcentaje en las mujeres, en los niños, en las niñas, en las personas con más vulnerabilidad. Sin embargo, hemos visto también que en las relaciones de pareja en ocasiones se da lo que se llama la escalada simétrica. Es decir, que la relación se basa en la violencia de ambas partes, tanto la mujer violenta como el hombre violenta. Entonces, se va, digamos que, maximizando la violencia en esa relación hasta llegar a un punto donde las dos personas se hacen daño. Sí es cierto, la violencia se da de forma psicológica, y vemos que las últimas estadísticas nos dice que hay como un 49.6, ¿no?, de porcentaje de la violencia psicológica. Entonces, sabemos que es la más sutil porque es la que no se ve, sin embargo se manifiesta, ¿no? Por ejemplo, a través de celos, a través de infidelidades, a través de descalificaciones, agresiones verbales, y entonces esa violencia no causa tal vez una marca física, pero sí deja huella dentro de los corazones de cada una de las personas. Entonces, posteriormente la violencia física, esa sí se ve, y digamos que en un extremo sería como llegar a causar un feminicidio, un homicidio en alguna persona. La violencia psicológica, por ejemplo, el grado máximo puede ser que la persona llegue a cometer un suicidio, o sea, ya no aguanta la situación, el malestar que le provoca, y llega a quitarse la vida porque no tiene como otras salidas, o no sabe a dónde acudir, no sabe qué hacer, no tiene redes de apoyo, y entonces lo que hace es tomar tal vez la decisión menos acertada, porque se ve como, digamos que encarrilada, y no sabe a dónde ir, ¿no? Y entonces es bastante riesgoso de repente cuando las personas llegan a pedir ayuda a las instancias gubernamentales y no se les brinda, por ejemplo, lo que es la asesoría completa, digamos, ¿no? O sea, tanto la parte legal como la parte psicológica. ¿Por qué? Porque una complementa a la otra. También el trabajo social, también la cuestión de darles como
algunas otras alternativas para que estas personas tengan a dónde acudir en caso de no contar con la ayuda de sus familiares, ¿no? Entonces, sí es muy importante, por ejemplo, saber cuáles son los alcances tanto de la violencia psicológica, la violencia física, la violencia económica, que también se da en un porcentaje bastante elevado, donde ya simplemente se le deja a los hijos, por ejemplo a la esposa, sin el recurso económico para la alimentación, para el sustento de los menores. Y en este caso, a veces las mujeres no tienen manera de cómo ir a pedir ayuda, de cómo moverse, porque no tienen para el autobús, para no simplemente pagar un taxi, para ponerle crédito a su celular, o sea, no cuentan con ese recurso. Entonces, sin embargo, es importante que las personas vayan viendo de qué forma sí se puede lograr una atención, ¿verdad? Sí, bueno, y bien interesante porque precisamente destaca, creo que dos puntos, ¿no? Sobre todo cuando habla de esta parte asimétrica y sobre todo las consecuencias que conlleva, ¿no? Cuando podemos decir llega al mayor grado, que por un lado puede provocar homicidio, feminicidio, pero el otro lado también hasta el suicidio de la misma persona que está sufriendo violencia. Pero aparte de esto, me llama la atención también cuando menciona, bueno, cuando una persona que que ha sufrido violencia y acude ante una instancia a denunciar, vamos a pensar en el caso de un delito que puede ser ya sea violencia física o violencia psicológica, lo que yo percibo y he percibido durante el desarrollo de mi vida profesional es que de repente esa persona que es víctima pues vuelve a ser revictimizada, es decir, por una falta de una atención adecuada, pues de entrada lo primero, y al final llega o también con el temor y dice, decido no denunciar, porque entonces vuelve a caer en ese plano de decir, ¿qué va a pasar conmigo si denuncio a mi pareja? No estoy hablando nada más del hombre, sino de la mujer también, ¿no? ¿Qué haría yo en ese supuesto? Porque obviamente la institución, en este caso que sería la fiscalía y especializada, pues inmediatamente pone como que un muro, decir, bueno, no quiere denunciar y ahí se queda, ¿no? Con los riesgos que ello conlleva, porque esa víctima puede ser incluso, se puede dar el fenómeno que posteriormente sea privada de la libertad, de la vida, perdón, o se suicide, ¿no? ¿Qué opina en relación a esto? ¿Qué tendrían que hacer en este caso las instituciones que están especializadas en este tema? Porque es muy común que lleguen y de repente como que se retracten o ya no quieran presentar la denuncia y el problema sigue agravándose. Sí, pues ahí es bien importante coordinarse con el área de psicología, puesto que la psicología nos permite identificar algunas conductas de posibles riesgos en las personas. Por eso también es muy importante tomar cursos de intervención en crisis y valoración del riesgo suicida. ¿Por qué? Porque entonces tenemos que ver si esta persona ya trae algunos síntomas o algunas señas que nos indican que está muy sola, que no tiene a dónde ir, que ha sido abandonada, y entonces simplemente estos 3 puntos nos indica que es una persona que puede en algún momento tomar una mala decisión, ¿no? Por ejemplo, simplemente regresar, como bien lo decía, puede ser que regrese con el agresor y cuando regrese puede aumentar la violencia porque muchas veces el agresor se entera o sigue, en este caso a la mujer, la sigue a donde ella acude a pedir ayuda, y entonces si regresa a la casa es un riesgo bastante alto, porque si ella no sabe de qué forma va o cuáles van a ser las estrategias que ella va a tener de ahora en adelante con sus hijos, por ejemplo, puede ser que le vaya peor, ¿no? Hemos sabido de casos donde las están esperando afuera de la agencia del Ministerio Público. Entonces, es bien importante que si la persona ya llegó a una instancia, se le brinde el apoyo, tanto la asesoría legal como la asesoría psicológica, incluso la intervención psicológica, porque la persona se tiene que llevar algo a su casa, no puede regresar de la misma manera de cómo llegó. Tiene que llevarse información importante de sus medidas de seguridad, porque debe saber cómo va a actuar con sus hijos
a dónde va a pedir ayuda, con quiénes, a qué hora se tiene que mover, cómo lo va a hacer. Y eso es bastante importante porque, por ejemplo, hay algunos casos de violencia donde no cuentan con el apoyo de las familias. Uh-huh. Y es importante que sepan, por ejemplo, cómo llegar a una agencia de Ministerio Público, a qué horas llegar, y que no nada más la agencia del Ministerio Público, ¿no? Sino también hay asociaciones civiles, hay psicólogos en la consulta privada que pueden apoyarlo en algún momento. También es importante que sepan, por ejemplo, yo hablo de un plan, de una estrategia, porque luego están los niños viendo la situación en la casa, si hay alcoholismo, por ejemplo, drogadicción, ven todo eso, se atemorizan y se paralizan, pero sí es importante también que los niños sepan que pueden salir a pedir ayuda al vecino, a la vecina, a la comadre, hablar por teléfono a los números de emergencia. Es bien importante por eso tener como saldo en el celular para que los niños puedan en algún momento también llamar a la policía. Sí es bien importante que sepan, por ejemplo, cuáles son sus salidas de emergencia dentro de su casa, cuáles son las ventanas, cuáles son las puertas, por dónde pueden salir huyendo, ¿no? Las mujeres o los hombres también, ¿no? Porque sabemos que también hay hombres que están en situaciones de violencia. Pero algo que también puede en algún momento servir es, como bien dije, hay familias que no apoyan, pero hay familias que sí apoyan en estos casos de violencia. Es la misma familia la que sustenta. Hay algo que nosotros le llamamos empoderamiento familiar y tiene que ver también con que la misma familia tome sus propias decisiones. Uh-huh. La misma familia decide a dónde va a ir. La mamá con los niños toma sus decisiones o el papá con los hijos toman sus decisiones y saben a dónde acudir. Es bien importante por eso que ellos sepan que existe también gente especializada a la que pueden acudir. Por ejemplo, si van a un ministerio público y deciden no presentar la denuncia, pueden pedir una asesoría psicológica y de ahí tomar sus mejores decisiones. Porque sí es bien importante que si regresan a su casa sepan qué es lo que van a hacer, cuáles van a ser sus planes. Qué bueno que toca esta parte, me llama la atención primero, porque también en el caso de los abogados y abogadas, cuando nos toca atender a una víctima, la verdad nos topamos con el primer problema, ni siquiera nosotros sabemos darles el tratamiento adecuado, indicarles cuáles pueden ser esas medidas de seguridad que mencionaba, y esto evidentemente que requiere mayor difusión. Pero por el otro lado, lo cierto, y hace unos minutos también lo comentábamos, en el sentido, cuando llega una víctima a querer denunciar, pero porque en ese momento ve a su agresor parado enfrente de ella, o de él, agarra y se regresa. Uh-huh. Y ahorita menciona, bueno, la importancia porque inclusive se percata uno que el Ministerio Público, el fiscal que va a conocer de esta, aun y cuando se percata de esto, no es ni siquiera para indicarle que independientemente de que presente o no la denuncia, para que pueda tomar una buena decisión, decía, es necesario que pase a una terapia psicológica, ¿no? Entendí así. Uh-huh. Y de ahí este punto que es para destacar hacia todo el auditorio que nos está escuchando, nos está viendo, para que sepan qué es lo que se puede hacer. O en el caso de las familias, ¿no? Es decir, manejaba dos vertientes. Una, familias que no cooperan, que evidentemente la víctima en ese sentido tiene que entender que pues no necesariamente está sola, pero que tiene que buscar una alternativa al no tener una familia. Y como decía, bueno, buscar salidas de emergencia, si tienen hijos, pues bueno, sus hijos con quien se tengan que comunicar, los números telefónicos correspondientes, o en el caso de aquellas víctimas que cuentan con el apoyo familiar, o sea, hasta qué punto, porque también de repente el apoyo familiar, y hay que decirlo con sus palabras, así textualmente, de repente también conlleva sus riesgos, ¿no? ¿Por qué? Porque también las propias familias hay momentos en que ven como una cuestión normal, en el caso de las mujeres, ¿no? Estoy hablando de muchos años atrás, incluso en la actualidad, que ven como normal que a la mujer se le maltrate, ¿no? Que se le humille, que se le golpee, y este es un fenómeno que obviamente se tiene que buscar erradicar, pero para eso la información es vital, ¿no? Y ahorita en este programa estos son algunos de los aspectos.
El otro, bueno, preguntarle, usted, bueno, dentro de su semblanza leía que ha atendido a víctimas, ¿no? Y cuál ha sido un poquito esa experiencia de cuando le ha tocado atender este tipo de situaciones, ¿no? Ok. Con víctimas que han sido muy violentadas y realmente cuál ha sido la respuesta de la autoridad. O evidentemente que usted conoce, ¿no? Y sabe cómo puede incidir, pero hay casos en que también, aunque se conozca, la autoridad no actúa de manera correcta, ¿no? Sí, bueno, yo creo que algo que es muy importante en todos los lugares que se trabaja con víctimas es no perder la sensibilidad, ¿no? Esta calidez que debemos darle a las personas que atendemos, porque si bien sabemos, vienen de una situación de violencia y entonces nosotros también a través de nuestro trato enseñamos a estas personas a relacionarse desde precisamente desde lo que es la calidez, ¿no? De también enseñarles a estas personas cómo empoderarse, ¿no? Es muy importante que tanto las mujeres como los hombres recuperen este poder que han perdido durante años o durante el tiempo que se ha vivido la violencia. Entonces, yo lo que hago mucho es como transformar esta historia que se trae de dolor, ¿no? A una historia, digamos, alterna, que es darles otra connotación a esto negativo que se ha vivido, darle una connotación de una historia positiva, ¿no? ¿Por qué? Porque la persona necesita empezar a mirar sus habilidades. He tenido casos donde he atendido mujeres en situación de violencia, las he atendido en terapia grupal y lo que hemos hecho es que empezamos poco a poco como a conocer la historia de cada una y de ver sus habilidades. Las mujeres cuando empiezan a ver sus habilidades empiezan a hacer muchas cosas. Son mujeres que a veces no se habían acordado que saben hacer muy buenos postres o que saben trabajar, que tienen algunas habilidades de lectura, no sé, de cómo escribir, por ejemplo, adecuadamente, de su ortografía. Son mujeres que saben de bordado, pero también de comida, también saben tener algún puesto, ¿no? Y entonces esto era un poder que digamos que estaba como olvidado. Y entonces a través de técnicas de empoderamiento las mujeres van como mirándose un poquito más. En el caso de los hombres también van recuperando como este valor que habían perdido de su persona y que ahorita empiezan como a reconocer. Entonces es bien importante no perder como la calidez y también aprender a mirarlos desde esta historia de dolor, pero también desde esta historia de que son personas que se convierten en sobrevivientes. ¿Por qué? Porque el hecho de que lleguen y te lo cuenten es que ya están del otro lado, ¿no? Porque ya están pidiendo ayuda. Sin embargo, una persona que muchas veces no llega a una oficina no llega con un psicólogo, pues muchas veces sigue viviendo en digamos, terrible caos que es la violencia, ¿no? Entonces, hacemos parte de eso. Lo que también me gusta mucho hacer es que la persona recupere su jerarquía, porque hay casos donde los hijos son los que toman las decisiones, la mamá o el papá realmente están como perdidos mirándose, pero desde la violencia, no desde esta relación de padres. Y entonces lo que hago muchas veces es volver a hacer que estas personas miren dónde está su jerarquía y su poder, ¿no? Dentro de su familia, porque es muy importante que las personas se empoderen primero en lo familiar, ¿no? En lo personal y después en lo familiar, porque entonces ya van a ser papás o mamás que van a tener una autoridad en la casa, porque muchas veces eso se pierde. Cuando hay violencia, eso se pierde. Entonces es importante que regresen nuevamente a recuperar su jerarquía, su poder y asimismo tomar decisiones acertadas. Ajá. Bueno, interesante sobre todo porque esta parte última, también, bueno, un poquito como que nos hemos enfocado al tema de violencia entre la pareja, pero también se está viviendo un fenómeno en los últimos años de que ahora la violencia también la ejercen los hijos hacia los padres, ¿no? En esta parte del plano jerárquico, es decir, el tema de decir somos padres permisivos, me pareciera que puede ser una palabra correcta, es decir,
el padre que no ha puesto límites hacia el hijo o la hija y de repente llega el grado que los hijos o las hijas ejercen cierta violencia, ¿no? No sé si le ha tocado tocar algún asunto de esta naturaleza y cuál ha sido su experiencia, sobre todo porque la verdad esto sí también se está presentando de manera muy frecuente, y sobre todo en jóvenes en edad escolar, de bachillerato, secundaria, hacia los padres, en los que los hijos son los que les gritan, los insultan, bueno, ya llegan hasta el grado de inferir groserías, algunos casos en que los hijos o las hijas han golpeado a la madre o al padre, ¿no? Entonces es un tema que también es muy interesante destacar cuál ha sido su experiencia, si ha tenido alguna, y también, o sea, recordar esta parte, bueno, las autoridades cómo inciden en estos puntos, ¿no? Sí, pues por lo regular casi no hay, digamos que instituciones que trabajen la terapia familiar. Lo que hacen es trabajar desde tal vez un modelo de terapia breve, les dan cierto número de sesiones y después que las personas, digamos, que ya trabajaron su situación, pues ya son canalizadas en ocasiones a otra instancia, por ejemplo, a que ya pidan el apoyo por ellas mismas. Cuando ya pueden las personas recuperar su poder, pueden ya mirar como, ahora quiero ir al médico, ahora quiero ir al psicólogo, ahora quiero ir, ¿no? Como que ya empiezan a mirarse más y ya empiezan a tomar su responsabilidad. Entonces, es bien importante, por ejemplo, en los casos de familias donde ya los padres han perdido el poder porque los hijos o se drogan o no sé, consumen alguna otra sustancia, como el alcohol, por ejemplo, lo que hacen es que muchas veces no saben qué hacer, como usted dice, permiten, ¿no? Les cuesta trabajo poner límites, poner reglas dentro del hogar, y esto es bien importante que no se pierda, porque entonces se hace un desorden en la familia, ¿no? Y entonces cuando ya los papás o las mamás que han sufrido violencia pueden a través de la terapia darse cuenta de la importancia que es llevar un orden dentro del hogar, lo que hacen es, lo empiezan a hacer, porque nosotros lo que hacemos es enseñarles cómo lo van a hacer, que es parte de lo que a veces falta, ¿no? Y ellos una vez que lo aprenden, lo empiezan a aplicar en sus hogares y han tenido muy buenos resultados, ¿no? Porque entonces dicen, mi hijo que antes me desobedecía, ahora ya me ve de otra manera, ¿no? Ya me ve con respeto, pero también me ve de una forma amorosa, porque también eso es muy importante, ¿no? De repente hay papás muy permisivos, pero también hay unos muy autoritarios, y entonces en los dos como que se pierde. Entonces sí es importante tener como un balance ahí, el equilibrio entre autoridad, pero también esta parte afectiva que no se pierda en las familias. Sí, porque al final de cuentas también el hijo, al ver a un padre o una madre que son autoritarios, evidentemente lo que hace es retraerse, ¿no? O ya no confiar en el padre, ¿no? Pero bueno, es una situación compleja. Bueno, voy a pasar al aire aquí dice Hugo, ¿cuál es el tema? Desde luego, Hugo, ya te contestábamos que es intervención sistémica en casos de violencia familiar. Él dice gracias, también nos menciona que en la Secretaría de Salud dice existen áreas donde se atienden estos casos. Bueno sería invitar al encargado de dicha área para ver qué hacen al respecto. Claro, desde luego, Hugo, la invitación está abierta, ojalá y nos puedas dar mayor información para que en su momento pues podamos invitar al encargado o el director de dicha área para que también le podamos dar difusión si es que realmente están haciendo algo, porque lo que comentamos hace unos minutos, el índice es muy alto en cuanto a la incidencia. Casualmente en los últimos días ve uno las noticias y lo primero que se encuentra es casos de violencia familiar muy fuertes, inclusive precisamente el día de ayer, antier, leíamos la noticia de que en Matías Romero hubo una pareja, en este caso un hombre va y le echa gasolina a su mujer, le echa lumbre y huye con el menor. Entonces son casos que de alguna manera pues tiene que evitarse, y desde luego tendríamos que trabajar esta parte de prevención, ¿no? Porque no, lo que comentábamos también, es decir, no tenemos que estar esperando a que cometa el delito, porque podemos a lo mejor lucubrar y decir, bueno, esto ya no es más que consecuencia, queremos pensar que previamente ya había existido otros actos de violencia, ¿no? De repente pareciera que se maximizan,
cuando ya se llegan a asuntos muy graves, pero esto es gradual, no decía asimétrico, ¿no? Ujú. Bueno, en algunos casos sí es así la escalada simétrica, pero en algunos casos sí está como bien definido eh, que hay, digamos que ejerce uno de los miembros mayor poder sobre otros, ¿no? En este caso, las personas que en algún momento también presentan cierta vulnerabilidad. Es importante lo que hacen las instituciones, sin embargo, también es importante la parte social, la parte de comunidad, ¿no? Casi no estamos acostumbrados a vivir en comunidad o a hacer nuestras redes, ¿no? Independientemente que las instituciones hagan su trabajo, creo que es importante también aprender a hacer nuestras redes con nuestros amigos simplemente, ¿no? Yo ahorita mencionaba que hay familias que cooperan y otras que no cooperan, pero también hay familias que nosotros elegimos y en este caso nuestras familias también pueden ser nuestros amigos, nuestras amistades más cercanas. Y creo que es muy importante este trabajo también aplicarlo a la comunidad porque se ha perdido como este sentido de apoyar a los demás, ¿no? Vemos que alguien la están asaltando en la calle y simplemente no apoyamos, ¿no? No pedimos el apoyo de la policía, por ejemplo. Y entonces se ha perdido como esta parte de decir, si a cierta persona la están violentando, pues también es una violencia que a mí me afecta porque la estoy mirando y porque de cierta forma, pues también me va a causar algún malestar, ¿no? Emocional, porque tal vez voy a tener miedo de pasar por ese lugar, no voy a querer visitar cierta zona porque voy a pensar de que puedo también ser víctima en algún momento, ¿no? Sin embargo, creo que también ha habido programas que ayudan a que las personas puedan como empezar a hacer redes y a través de esas redes se puedan apoyar. Ha habido casos donde las mujeres trabajan en terapia grupal y deciden, por ejemplo, hacer su grupo de WhatsApp y entonces en ese grupo ellas se pasan información y es bien importante porque no siempre van a tener al psicólogo o al abogado o al Ministerio Público cerca, pero sí van a tener el apoyo tal vez de otras amistades que en algún momento le puedan decir, ¿sabes qué? Tómate un taxi, aquí te espero en mi casa, o ahorita le pongo saldo a tu celular para que puedas marcar. O sea, hay como muchas formas de apoyo, pero también creo que la sociedad necesita aprender esta parte, ¿no? Esta parte es interesante, es muy importante sobre todo porque tiene que ver con la difusión, ¿no? Al final de cuentas lo comentaba, hay cosas que, por ejemplo, ahorita me acabo de enterar, ¿no? El tema de decir, bueno, las redes sociales están jugando un papel fundamental. El problema es que se haga un buen uso de las redes sociales, ¿no? El tema de WhatsApp, el Face, el Twitter, etcétera. Y también porque nos encontramos a veces que el mal uso provoca desinformación. Es decir, no tener la información adecuada, pues obviamente lo que provoca es confusión. Y ahorita que comentaba, bueno, las formas en que se puede vivir violencia, pues sí, inclusive vemos videos que suben hace días también recientemente, donde están asaltando a un joven en una de las calles principales aquí por donde está el Seguro Social, y había un número importante de personas y cuando ven que lo están asaltando, todos se hacen a un lado, ¿no? Es decir, sistemáticamente se apartan y decir, bueno, haz de cuenta que nos metemos en una burbuja pensando que a nosotros no nos va a pasar absolutamente nada, pero nadie reacciona, incluso ahí están 2, 3 minutos con la pistola en mano desvalijándolo y nadie agarran, ya que le robaron o le asaltaron todo, van y se van caminando, ¿no? Entonces esta cuestión y los puntos neurálgicos, ¿no? Que al final de cuentas la propia sociedad empieza a decir, bueno, esta parte que hacemos, ¿no? Pero también como familia, es decir, como familia yo tengo 2 hijos, por decir algo, bueno, mi hijo, ¿cuáles son las medidas preventivas, no? ¿Qué vas a hacer en caso de que tú seas asaltado? No, sucedió hace unos 2 años escasamente de una joven por quitarle el celular, la privaron de la vida, le cortaron la yugular, ¿no? Entonces, ¿y qué hacemos las familias para eso? ¿Sabes qué, hijo? Pues tú debes estar preparado, sabes que es más fácil que en lugar de que reacciones de manera violenta, pues bueno, el celular tú lo vas a recuperar, ¿no? Pero tiene que ver también con nuestro entorno familiar, como familias, hasta dónde verdaderamente estamos educando o educándonos para cómo reaccionar en este tipo de situaciones.
¿no? Y que no generemos, bueno, habrá un delito, sí, y haremos la denuncia, porque también tenemos el otro tema, delitos que no se denuncian, porque a pesar de que se sabe, sabemos que en los cruceros es recurrente que las mismas personas en los microbuses, en los autobuses, en los taxis, que incluso la propia Secretaría de Seguridad Pública dice, bueno, de tal ruta a tal ruta no aborden los taxis, ¿no? ¿Por qué? Porque están asaltando los mismos taxistas. Pero es un absurdo que en lugar de prevenir, o sea, busquen cómo atacar estas causas, ahora resulta que nosotros tenemos que buscar esos mecanismos y es correcto, pero también tenemos que darles difusión dentro de la misma familia, ¿no? Claro, sobre todo, por ejemplo, cuando son casos de violencia en el noviazgo, que también es algo que se puede prevenir desde el hogar. O sea, no tenemos como, digamos que esta parte de decir, mira, cuidado si tienes a una persona con estas y estas características, no te le acerques o evítalo o, ¿no? O ten cuidado si es que ya aceptaste ser su novia o su novio, o sea, ten cuidado, ¿no? O sea, no hay como esta parte. Sin embargo, también yo creo que es como algo de lo que tenemos que aprender a hacer, ¿no? Uh-huh. Aprender tanto desde la difusión como también aprender esta parte de responsabilidad en los hogares, ¿no? Es como mutuo, uh-huh. Tanto las familias como también en este caso los que trabajamos, ¿no? En algún momento con familias, también darles como estos pequeños tips que en algún momento les puede servir. Incluso usted mencionaba algo muy importante, las redes sociales. En las redes sociales pues vemos de todo. Hay también personas que se dedican a tener grupos, ¿no? Donde manejan mucha información preventiva. Y yo creo que esto es algo bastante importante porque muchos tienen acceso, o los chicos, las chicas tienen acceso al Face y pueden desde ahí tal vez buscar, no sé, Face donde haya grupos que trabajen la violencia familiar, la violencia en el noviazgo, el bullying, cómo le hago para prevenir algún delito. O sea, sí hay como varios videos, a veces tal vez no de la forma, digamos que tuviera como algún objetivo, ¿no? No bien encausados, sino que simplemente lo sueltan, ¿no? Uh-huh. Pero a veces hay que como ser selectivos también en la información, ver qué sí es bueno para la sociedad y qué no, porque de repente ponen casos donde se promueve más la violencia, ¿no? Uh-huh. O sea, parecía que se hace apología de la violencia, exacto, ¿no? Entonces también ahí estamos violentando sin querer a las otras personas que ven el Face. O sea, de repente ver el Face ya no se hace agradable porque dices, ay, pura violencia, pura violencia. Entonces también es, yo creo que bien encausado pudiera traer muy buenos resultados con las personas. Sí, a eso me refería cuando hablaba, bueno, el tema de las redes sociales, ¿no? O sea, es un fenómeno, pero que también puede producir desinformación. Es decir, el no bien enfocada, pues obviamente lo único que está generando es un efecto contrario. Pero por el otro lado, bueno, ya para concluir el programa, me gustaría que mencionara, bueno, ahorita hay una íntima relación, hablaba del tema de la violencia en el noviazgo, del bullying, pero que al final de cuentas, si nosotros vemos, también eso se origina dentro de las mismas casas, ¿no? Dentro de la misma familia, ¿no? ¿Cómo se ha trabajado o cómo considera que pudiera trabajarse ese punto? Ya para concluir y nos pudiera dar esta opinión. Ok, en las escuelas lo que se está haciendo es, bueno, desde lo personal, trabajar mucho lo que son las relaciones pacíficas uh-huh. en los niños y las niñas, porque casi no van a la escuela y van pues a aprender, ¿no? Lo que les enseñan los maestros. Sin embargo, también últimamente ha habido muchos profesores que dicen, bueno, yo veo que estos niños sí son inteligentes, pero que no aprenden, pero también quisiera saber si es una cuestión psicológica o es una cuestión por inteligencia, digamos, porque tenga bajo CI. Y entonces es bien interesante porque ya hay también profesores que dicen, ya estoy detectando que hay violencia en la familia, ¿no? Ahora necesito saber dónde los canalizo. Y entonces creo que aquí yo hablo de redes porque es bien importante tanto tener el contacto con los maestros como con las instituciones, como con los profesionales que nos dedicamos a la consulta privada, porque entonces ellos canalizan y ya tienen como más opciones, ¿no?
Y lo que ahorita se está haciendo es mucho trabajo para promover las relaciones o para construir las relaciones pacíficas dentro de las instituciones, por ejemplo, en este caso las escuelas, en las universidades, en todos los colegios. ¿Por qué? Porque es bien importante que sea una educación más humanizada, que no nada más se vea al niño que va a ir a la escuela y que va a obtener dieces, sino que se vea al niño también que tiene una tristeza, que tiene un miedo, que tiene muchas emociones que a veces no se atreve a expresar en casa y que lo viene a manifestar en la escuela. Entonces, creo que desde ahí se puede trabajar de manera conjunta y podemos hacer como muchas cosas, ¿no? Porque bien decía, dependemos de muchas personas, no podemos hacer un trabajo solos, tenemos que buscar redes que nos permitan que estas personas tengan a dónde acudir y sepan a dónde acudir. Por ejemplo, sabemos que hay una fiscalía, pero sabemos que también hay un lugar donde podemos ir no sé, en este caso decían de la Secretaría de Salud, que también trabajan todo lo que es violencia, que está el IMO, o que hay asociaciones civiles que trabajan con mujeres o que trabajan con niños. Pocas, al menos yo he sabido de muy pocas instituciones que trabajan en el bullying, y creo que eso sería también algo muy bonito que se pudiera hacer en las escuelas, porque hay muchos niños que ya lo están manifestando, que necesitan ayuda, pero también es importante que sepan a dónde acudir. Sí, y la propia conducta de un niño, una niña o de un joven también refleja, ¿no? Que quiere llamar la atención, pero pareciera que no nos damos cuenta, ¿no? O sea, ponemos un muro y pensamos que las cosas están bien. Pues bueno, maestra, le agradezco que nos haya precisamente acompañado y compartido. Creo que este tema tan importante, sobre todo para la sociedad, desde luego está cordialmente invitada para que posteriormente nos acompañe en otros programas y seguir abordando temas como violencia en el noviazgo, el bullying, que pues podemos pensar, pero ya están teniendo una incidencia jurídica, queramos o no reconocerlos, han llegado a cometerse delitos por esta situación. Y pues reitero ese agradecimiento también al público que nos está escuchando, nos está viendo en su programa Praxis Te Asesora. Los esperamos de igual manera el próximo miércoles en un horario de 12 a 13 horas. Muy buenas tardes, tengan todos y todas ustedes. Gracias.